Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Asael y Terem en ese segmento maravilloso donde realmente estamos aprendiendo cada semana. Cada tema que ellos nos traen realmente es una enseñanza y más que una enseñanza es una revelación de nuestro Padre Celestial que les da a ellos y ellos nos la transmiten y la transmiten a ese montón de personas que están allí que realmente no pueden escuchar, pero que por la decisión de Asael quiere llevar ese mensaje, el cual recibe y todos nos sentimos muy orgullosos de que él haga parte de esta emisora. Así que, Asael, bienvenido, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, gracias a Dios. Hola, un saludo a todos. Bueno, iniciamos entonces con el tema de hoy. No, claro que sí. Hola, buenos días. Recordando los de las semanas anteriores, hoy quiero platicarles sobre una persona muy especial que está en la palabra, Jonás. Jonás que es reprendido por el descontento. Ahorita vamos a platicar de ello, porque a veces tenemos sordera espiritual. No hacemos caso a la voz de Dios. Y hoy quiero explicarles eso, ajá, comparando con la vida de Jonás. Yo no soy pues de nadie, yo también he tenido muchos errores y gracias a Dios que me los ha mostrado para poder reflexionar en mi vida, cambiar por medio de Cristo y de su amor y podérselos transmitir a ustedes. Hoy es un hermoso día lluvioso aquí en la Ciudad de México. Gracias a todos ustedes, a nuestros queridos amigos de los diferentes países. Gracias porque podemos aprender de lenguaje enseñado. Gracias a Dios por mi esposa que puede interpretar, porque Dios siempre, siempre, siempre está en espera de nosotros. Dios está obrando todos los días. Él no se cansa, Él no duerme. Pero a veces nosotros hacemos caso omiso a su llamado, a su voz, pero Él es bueno y misericordioso. Ajá. Él quiere platicar con nosotros, quiere tener esa relación íntima, ajá, para que nosotros tengamos grandemente victoria. Y nosotros le damos gracias a Él por su enseñanza, por su aprendizaje, que es nuevo cada mañana. Nosotros recordamos cuando Dios te dijo, ve, ustedes vayan, ajá, vayan y compartan. Nosotros todavía a veces nos enojamos, estamos preocupados, afanosos, ajá. Necesitamos también arrepentirnos y ver con los ojos que Dios nos ve. Vamos a orar. Vamos a orar para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, en nuestros corazones y abra nuestros oídos espirituales. Querido Papá, Señor Jesucristo, en esta mañana hermosa, te damos gracias por este nuevo despertar, porque nuevas son tus misericordias, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos llamas a que abramos nuestros ojos del entendimiento, a que podamos descubrir lo que tú tienes para nosotros y ponerlo por obra. Gracias porque eres hermoso, porque tú amas al mundo. Ajá. Y el mundo está tan necesitado de ti, Señor, pero tú nos alistas, ajá, nos alistas a nosotros, a tus hijos, Señor, para poder compartir, porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio. Ajá.
Ya la cosecha está lista, Señor, y sabemos que pronto vienes. Por eso necesitamos estar listos, preparados y atender tu voz para que el mundo pueda conocerte, Señor. También para que los sordos puedan conocerte por medio de este lenguaje. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Yo siempre me gusta mucho leer sobre Jonás. Ujú. Jonás, que fue tragado por un pez. Ujú. Y vamos a explicar la historia. Está en Jonás, en el Antiguo Testamento. Jonás fue un profeta de Dios, no muy diferente a los demás, y fue llamado para efectuar una misión muy semejante a la de otros profetas, que era llamar al arrepentimiento a un pueblo que estaba en iniquidad, estaba creciendo la iniquidad, al pueblo de Nínive. Pero, a diferencia de los demás, Jonás no respondió rápidamente a ese llamado, al contrario, él intentó huir de ese mandato, de esa asignación, y se fue muy lejos, hasta subió a un barco, para querer escapar de la voluntad de Dios. Pero Dios no lo dejó, Dios estaba ahí. Aunque él se fuera muy lejos, aunque él se siguiera en un barco, Dios estaba ahí. Dios quería que él cumpliera ese mandato, esa asignación. ¿Y qué pasó? Pues que entonces lo echaron del barco porque hubo un gran tormenta y Jonás sabía que era por él. Entonces los del barco lo echaron y hasta eso se contuvo el mar y fue tragado por un pez. Ahí estuvo tres días y 3 noches en la boca del pez, orando. Y cuando fue expulsado por el pez, entonces, sí, llegó a la ciudad de Nínive y empezó a compartir. Tú lo puedes leer. Son varios capítulos, pero vamos a ver el capítulo 4 de Jonás, del versículo 1 al 10, para que esto compare nuestras vidas. Dios lo usó, como también nos puede usar a nosotros. Dios llamaba a los profetas en otro tiempo, pero ahora nos llama a nosotros, sus hijos. Y gracias a Dios por ese honor y ese privilegio que nos da de poder ir y compartir. Y hay que examinarnos bien porque podemos ser Jonases también. Hay que aprender de la vida de Jonás y pedirle a Dios que examine nuestro corazón. Entonces, Jonás, capítulo 4, versículo del 1 al 10, en la Nueva Versión Internacional, dice así, como subtítulo tiene el enojo de Jonás. Pero esto, dice, disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. Es decir, se puso necio, duro. Así que oró al Señor de esta manera. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo. Bueno Dios, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo.
Tienes razón de enfurecerte tanto, respondió el Señor. Y Jonás salió y se sentó al este de la ciudad. Allí hizo un cobertizo y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad de Nínive. Pues ya les había él compartido y ellos ya se habían arrepentido y Jonás estaba enojado. Dice, para aliviarlo de su malestar, Dios, el Señor, dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por esa planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Esa planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un abrasador viento del este. Además, el sol hería la cabeza de Jonás, de modo que éste desfallecía. ¿Sí? Y él empezó a exclamar con deseos de morirse. Prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, respondió. Muero de rabia. ¿Cómo ven? Entonces el Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay de más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Así, a veces, eh, nosotros no queremos hacer el mandato que Dios nos manda. Y juzgamos que porque se hicieron o si no hicieron, pero Dios nos manda como a Jonás y debemos obedecer, a anunciar para que ellos puedan arrepentirse. Si la ciudad no se arrepentía, iba a ser destruida, pero Dios tuvo misericordia y era tarea de Jonás de ir a anunciar no las ideas de Jonás, no sus pensamientos, sino lo que Dios le había mandado hacer, dispuesto, que se arrepintieran de sus pecados. Jonás estuvo ahí 40 días compartiendo, ajá, y el pueblo se arrepintió, ajá, se puso ceniza, silicio en sus ropas, ajá. Hasta el mismo rey, ajá, se arrepintió e hizo actos de humillación, de humillarse, de arrepentimiento. Ajá. Y Jonás quería que ellos fueran destruidos por su maldad, pero Dios quería que ellos se arrepintieran. Ujú. Jonás quería hacer su voluntad. No, mejor que fueran destruidos. Pero Dios tenía otros planes para esas personas. Él quería que se arrepintieran. Él no quería que fueran destruidos. Ellos se arrepintieron, uh-huh, en el momento que Jonás les compartió. Esas 120,000 personas. Uh-huh. Dios es misericordioso, es lento para la ira y pronto en misericordia. Y Él tuvo esa misericordia para con ellos, aunque no fueran judíos, pero Dios es amoroso, Él no hace acepción de personas. Dios es compasivo,
Él es la esperanza viva. Ajá. Y cuando ellos se arrepintieron, Dios se alegró. Jonás, en cambio, quería otra cosa, pero Dios también le mostró con eso que no debía de ser así, que no debía de huir de sus responsabilidades, que debía de obedecer. ¿Cuál es la historia de Jonás en la Biblia? Jonás, como ya les había dicho, era un profeta del Antiguo Testamento. Y un día Dios habló con Jonás y lo mandó a ir a esa ciudad a predicar y a anunciar que Dios estaba cansado de esas maldades que ellos hacían, de los ninivitas. A Jonás pues no le gustó la idea, no tenía ningún deseo de ir a ese pueblo enemigo a predicar. Pero esa historia tan conocida nos enseña grandes e importantes lecciones sobre la obediencia, sobre el arrepentimiento y la misericordia de Dios. Este libro debe entenderse como una historia verídica. Ajá. Jesús la usó para enseñar acerca de su propia muerte y de su ministerio, como lo podemos ver en Mateo capítulo 12, versículos 38 al 41, y enfatiza el amor de Dios por las personas, el amor por esa ciudad de Nínive, capital de la nación, que tenía una población de 120,000 personas. Nosotros, Dios nos llama que vayamos, pero a veces nosotros no queremos ir. Dios no nos deja. Ajá. Y a lo mejor se van a presentar situaciones como se le presentaron a Jonás para que volvamos nuestros ojos y obedezcamos a lo que Él nos manda hacer, porque Dios nos está llamando. Ajá. Es como si tuviéramos una sordera espiritual. Sí tenemos oídos, pero no queremos oírle y queremos escapar. También nosotros necesitamos arrepentirnos y obedecer e ir a donde Él nos mande, ya sea en Latinoamérica, en diferentes partes del mundo, en nuestras casas, ajá, para que las personas también puedan conocer el amor de Dios, ajá, porque Él tiene misericordia. Ajá. En todos lados hay aflicciones. Vemos que hay también diferentes desastres naturales. Ajá. Pero Dios quiere que le conozcan. Y esa es nuestra tarea. Necesitamos obedecer lo que Dios nos manda e compartir. Ujú. Nosotros vemos el carácter de Jonás, como lo explica. Ujú. Un corazón, Ujú. un corazón necio. Ujú. Tal vez egoísta, rebelde, arrogante, ujú, que no obedece a Dios. Ujú. Pero Jonás nos muestra que también somos débiles. Ujú. Jonás se sintió mal después de compartir y quería morir. ¿Por qué? ¿Por qué se enoja Jonás? ¿Por qué se enoja? ¿Por el sol? Porque ya no pudo esa planta cubrirle y le quemaba la cabeza, porque sentía desfallecer. Por eso se enojó con Dios y le reclamaba. Dios trae al pueblo de Nínive arrepentimiento.
Tú lo puedes leer en Jonás 4:1. Y Jonás entró a la ciudad y mientras él anunciaba por 40 días en esa ciudad para que no fuera destruida, las personas de Nínive creyeron. Y ayunaron. Y hasta los niños, dice que hasta los niños, también mostraron arrepentimiento y se humillaron ante Dios, porque Dios es bueno. Dios es grandemente misericordioso y Él nos consuela y Él no permite que eso pase. Él quiere que quitemos esa arrogancia, ese egoísmo. Nosotros a veces no alcanzamos a comprender. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, cuando yo era más joven, que recibí al Señor y otras personas me enseñaban, yo tenía ganas de ir y compartir, que conocieran de Cristo, a los sordos también. En mi casa se hacían las reuniones y empezó a crecer un grupo. Yo iba por ellos y después los llevaba a mi casa. Ya casi no cabíamos, éramos como unas 30, 40 personas. Y después, ahí donde nos congregábamos, pedimos el permiso para que nos dieran un cuarto, un lugar para poder ahí compartir a los sordos. Sí, había diferentes situaciones, pero Dios nos abrió ese espacio para poder seguir compartiendo y que las personas sordas aceptaran. E íbamos de visitas a las casas, pero un día ya no tuve más ganas de ir. Y Dios me mostró que Él es el Salvador, que Él nos usa. Y a veces nosotros construimos religiones. Muchos no son alcanzados. Hay muchas religiones. Por ejemplo, el 86% son musulmanes, hindús y budistas y no conocen personalmente a Cristo. Casi un tercio del mundo nunca ha tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, las buenas noticias. Y Cristo pagó el precio por todos ellos. Ahora, hoy en día, hay más de 140.000 millones de huérfanos, de niños en las calles, de mujeres que fueran vendidas de la trata de blancas. Y hay muchas personas que mueren por enfermedades, por hambre. Y eso pasa en todo alrededor del mundo. Y nuestra tarea es alcanzar a todos ellos. Es bien, dice su palabra, que mucha es la mies, pocos los obreros. En 1999 yo fui de visita
a un hospital. Había varias personas sordas y yo les compartí, no importa lo que tuvieran, lo importante es que se arrepintieran y, y lo aceptaran a Jesús como su Señor. Ujú. Después ellos fallecieron, pero lo importante es que lo recibieron en sus corazones. Hay muchas personas que tienen hambre de su palabra, que buscan en otros lados. Ujú. Pero nuestra tarea es alcanzarlos. Tú puedes hacer algo en donde estés. Yo a veces lloro y oro para que esas personas vayan y compartan. Si es tarea de ir de misiones, yo despierto en las madrugadas y me postro y oro. Oro porque Dios siga teniendo misericordia. Porque la verdad son pocos los obreros y es mucha la mies y pocos los trabajadores. Ustedes pueden hacer algo también. Todos podemos hacer algo. Que la prioridad, el número uno de tu vida, sea que todos los pueblos adoren a Dios. Y oremos, porque Dios escucha nuestras oraciones, siempre van a ser contestadas en su tiempo, en su momento, para que también seamos fuertes unos con otros. Ujú. Para que haya más discípulos seguidores de Cristo. Ajá. Para que se multipliquen. Ujú. Porque recuerda que somos seguidores de Cristo y necesitamos ir y compartir. Ujú. Animar. Que Dios nos fortalezca, que Dios sea nuestro sustento. ¿Mm? Y que vayamos, porque dice, cuán hermosos son los pies de los que llevan las buenas noticias. No seamos como Jonases, viendo y juzgando y queriendo hacer nuestra propia voluntad. No, necesitamos ir y compartir. Nosotros necesitamos tener el mismo corazón que Dios tiene. Ujú. Por las personas. Dice en Jonás 4, versículo 7, puedes perder tu calabaza, pero no puedes perder a tu Dios. Y Dios, por eso vio el enojo de Jonás y después le dijo, ok, por eso envió ese gusano que se comiera esa planta. Jonás todavía no entendía ajá, el gran amor y la misericordia de Dios. Nosotros necesitamos entenderla. Seamos oyentes, seamos sordos. A veces Dios también nos reprende de esa manera, ajá, para que vayamos y compartamos, tanto oyentes como sordos.
porque recuerda que toda nuestra vida es suya. Mi corazón es tuyo, mis sentimientos son tuyos, así siempre. Dios se agrada y bendice. Nosotros necesitamos ser parte de esa bendición. Él nos bendijo para bendecir a otros. ¿Mm? Sencillamente, no necesitas mucha explicación. Sencillamente platica. Ujú. En cualquier lugar de donde estés, vayas caminando, en el transporte, en tu trabajo, con tus vecinos. Yo les compartía a los sordos ahí en el hospital. Sencillamente, solamente puedes decirles que Jesús les ama. Ujú. Hasta el día de hoy. No hay que parar. Hay que seguir compartiendo de Él, de su amor, de su misericordia. Ujú. Hay que permanecer. Necesitamos seguir conectados, enviando palabras de consuelo, de ánimo. Como dijo, yo soy luz, yo soy sal, así, e invitarlos. ¿Mm? Bueno, vamos a orar, ¿ok? Tú lee el Jonás y que Dios te lo muestre. Amado Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias porque podemos descubrir por medio de la vida de Jonás que tú nos llamas. Ujú. Que nuestro carácter no se endurezca, Señor, nuestro corazón, sino que podamos ver a las personas como tú las ves, ajá, con misericordia, con esperanza, con amor, con fe, porque tú los conoces. Tú nos has mandado que vayamos y compartamos en tu nombre. Danos la sabiduría para poder compartirles y el amor tuyo. Gracias por tus bendiciones, porque tú nos bendices para bendecir. Y gracias, Señor, porque eres bueno, grandemente misericordia. Sí. Gracias por tu aprendizaje en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues muchas gracias a todos. Bendiciones.